quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versos 1 al 6, un texto medianamente conocido de la Escritura, bajo el título La casa del alfarero o el domicilio de Dios. Hoy vas a descubrir una verdad bíblica de que Dios tiene un domicilio. Una verdad bíblica que no se opone a la creencia teológica popular de que Dios es omnipresente. Pero vamos a dejar por un instante que sea la misma palabra de Dios la que nos guíe. Vamos a dejar que nuestras ideas preconcebidas acerca de lo que creemos relacionado con Dios deje de lado para que lo que Dios verdaderamente quiere decirnos se profundice en nuestra vida. Jeremías 18, 1 al 6 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. He aquí, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hasta aquí entonces la lectura de la palabra del Señor. Seguramente si vos tenés un documento nacional de identidad en tu bolsillo, lo hayas traído o no, recuerdo las épocas donde no se podía salir a la calle sin el documento nacional de identidad. En el mismo, entre tus datos de identificación, hay un ítem que se llama domicilio. De acuerdo a las leyes de la Argentina, ese detalle, el domicilio, es muy importante. Es muy importante porque de acuerdo al domicilio que das, te llegan las cartas, te llegan las facturas, te llegan las multas y un montón de cosas que tienen que ver con tu identificación y el registro del lugar donde vivís. Vos sos consciente que cuando te mudás, una de las cosas que hay que hacer es ¿qué cosa? Cambio de domicilio, porque si no, llegan las elecciones y tenés que ir a votar a la otra punta de la ciudad, ¿verdad? Es así. El domicilio es importante de acuerdo a la ley. El domicilio es importante de acuerdo a las relaciones interpersonales. Ahora, hablar del domicilio de Dios hasta parece una herejía si no la analizamos con la suficiente profundidad que te estoy proponiendo analizar en esta hora. Dios le dice al profeta Jeremías en un momento cumbre de la historia del pueblo de Israel que se movilice a un domicilio. Ese domicilio es conocido como la casa del alfarero. Y para no complicarte la vida, mi hermano, mi hermana, te voy a decir que la casa del alfarero era sencillamente el domicilio de un hombre que se dedicaba a trabajar el barro. No había nada particular en este trabajo, no había nada extraño en este trabajo, no había nada misterioso en este trabajo. Este hombre trabajaba precisamente de eso, confeccionaba vasijas para luego venderlas, comercializarlas, etcétera, etcétera. Ahora, Dios quiere revelar algo en Jeremías y en su pueblo
para que nosotros hoy, muchos años después de aquellos acontecimientos, podamos tener precisión a la hora de relacionarnos con Dios. Estamos en esta noche lanzando un servicio, un año de servicio de trabajo, un programa de trabajo del año 2015. Y es necesario que entendamos que aunque vivimos en el año 2015, el reino de Dios opera, escucha muy bien, opera bajo pautas que ya están establecidas en la palabra y que no tienen fecha de vencimiento. Lo primero que revela la Escritura es que la casa del alfarero, en primera instancia, es casa de revelación. Decí conmigo revelación. Una vez más, revelación. El Señor le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero, y en la casa del alfarero, él le iba a revelar sus palabras para que oigas mis palabras. Yo me pregunté cuando leía este texto, ¿es que acaso Dios no podía revelarle sus palabras en el lugar donde llamó a Jeremías? ¿Es que acaso Dios no le podía haber dicho a Jeremías lo que le dice en la casa del alfarero? Y cuando me hice esa pregunta, la respuesta fue automática, no. Dios había determinado que vaya a la casa del alfarero, porque en la casa del alfarero Jeremías iba a estar mental y espiritualmente preparado para recibir revelación. Mi hermano, mi hermana, uno de los problemas que el pueblo de Dios tiene es que le falta un nivel mayor de revelación. Y cuando me estoy hablando de esto y cuando me estoy refiriendo a esto, no me estoy refiriendo a un nivel de misticismo, ni a un nivel de fanatismo, ni a un nivel de un conocimiento griego o gnóstico. Me estoy refiriendo a que las cosas que sabemos por información se conviertan en cosas que sabemos por revelación. Dios determinó que Jeremías vaya a la casa del alfarero, porque si no iba a la casa del alfarero, no iba a poder ser revelado lo que Dios le quería revelar. Yo quiero decirte una cosa en esta noche, y va aquí una palabra profética. Este año el Señor te pondrá en circunstancias, escenarios espirituales, situaciones económicas, laborales, familiares, emocionales, donde se te va a revelar Él. Que si no hubiera sido a esos lugares, no tendría revelación. Y aquí te estoy hablando de algo que es muy importante de acuerdo a la revelación bíblica, valga la redundancia. Hubo tremendos hombres de Dios que no tenían revelación. Si yo te hablo de Job, la mayoría de los creyentes va a decir que era el más grande de los ejemplos de aguante, de perseverancia, de paciencia y de templanza que pueden existir en la Biblia. ¿Sí o no? La Biblia nos habla de la paciencia de Job. Sin embargo, este que era un hombre verdadero de Dios, la Escritura nos dice que era un hombre sin revelación. Cuando en el capítulo 42 escribe Job y dice Job esas palabras, hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído. ¿Por qué? Porque él lo que hacía era repetir y repetir y repetir lo que alguna vez había oído de Dios. Tarea que muchos cristianos hoy hacen exactamente igual. Muchos de nosotros que tuvimos la bendición de ser formados en hogares cristianos, que nos presentaron, como el caso de los niños que hemos presentado en esta noche y todo, podemos identificar que de niños nos enseñaron cosas como el amor de Dios, como la fidelidad de Dios, como la santidad de Dios y como un montón de cosas de Dios que nosotros repetimos y repetimos y que hemos creído y que hemos repetido y que hemos creído, pero que no siempre se nos había revelado. La casa del alfarero, hermano, hermana, es casa de revelación. Hoy hay muchos creyentes que quieren revelación, pero no quieren ir a la casa del alfarero.
Hoy hay muchos creyentes que dicen, si Dios me quiere hablar, que me hable aquí en mi momento, en esta circunstancia, y pierden el tiempo y las oportunidades porque no fueron a la casa del alfarero. Porque no cumplieron el principio de que aunque Dios es un Dios omnipresente, se manifiesta en lugares donde está fijado su domicilio, que te voy a revelar al final del mensaje. La casa del alfarero es una casa de revelación. Muchas de las cosas que en este año vos vas a poder no aprender, porque cometeríamos un error diciendo aprendí esto. No, hay cosas que vos ya aprendiste, pero que no se te fueron reveladas. El profeta Elías era uno de los profetas con más altos niveles de revelación. Pero cuando la viuda, mejor dicho, no la viuda, sino la mujer que no podía tener hijos, fue a verlo porque el hijo había muerto. Cuando el mismo profeta Elías le había profetizado que iba a tener un hijo y ese hijo lo tiene. Y cuando lo va a ver, el criado le dice, ¿qué le pasa a esta mujer? Y Elías, fíjense este detalle, dice, está su alma angustiada, pero Dios no me reveló por qué está angustiada. Los profetas se movilizaban con un sentido de revelación y no procedían en sus ministerios si no tenían claridad de esa revelación. La casa del alfarero es casa de revelación. Dios te traslada, escucha bien hermano y anotalo esto en esta noche. Dios te traslada a circunstancias, lugares, escenarios espirituales, emocionales, ministeriales, situaciones laborales, para que de esa manera algo de Él se te revele en tu vida en este año. Y esa revelación va a producir resultados. La casa del alfarero, en segundo lugar, es casa de trabajo. Decí conmigo trabajo. Trabajo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice el Señor Jesús allí en el Evangelio de Juan. Lo que dice el versículo 5, el versículo 3 es tremendamente revelador. Y descendí a casa del alfarero. ¿Qué es lo primero que ve Jeremías? Y he aquí, él trabajaba sobre la rueda. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. Dios, el alfarero, es un Dios de trabajo. Ahora, ¿cómo es el trabajo del alfarero? En primer lugar, el trabajo del alfarero es un trabajo de artesanía, un trabajo artesanal y creativo. Dios no trabaja en serie. Dios no trabaja como si fuera una fábrica de hacer chorizos con nuestra vida. Dios trabaja de manera creativa. Por eso, esa es la razón por la cual lo que le pasa a tu hermano, lo que le pasa a tu hermana, la experiencia que vive aquel, la experiencia que vive el otro, no necesariamente es igual a la tuya. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios creativo. Él vio que estaba trabajando sobre la rueda. Dios trabaja artesanalmente sobre nosotros. Cuando quiere operar en nuestra vida, sobre áreas de nuestra vida que Él conoce mejor que la que conocemos nosotros, opera de una manera, de una forma, con una perspectiva que quizás es diferente a la de otro hermano, a la de otra persona que trabaja de otra forma, pero que trabaja creativamente. Lo mejor que podés experimentar en este año 2015 es que Dios va a trabajar sobre tu vida de manera artesanal y de manera creativa. Aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, aunque muchas veces experimentes, y escucha bien lo que te voy a decir, el dolor del trabajo de Dios, aunque eso así sea, Dios tiene un buen propósito para tu vida y trabaja artesanal y creativamente. El trabajo de Dios, en segundo lugar, es un trabajo productivo. ¿Sabes para qué trabaja? Para que tu vida tenga propósito y dirección.
¿Cuántos de los que están acá trabajan o tienen empleos seculares? A ver, levanten sus manos. Todos los que trabajan y tienen empleos seculares. Muy bien, a todos los que no levantaron, Dios los bendiga. Qué bueno es que es. No importa, pero si son jubilados alguna vez trabajaste, seguro, ¿no? ¿Sabes por qué te pagan? ¿Sabes por qué tu trabajo es un trabajo remunerado? Te lo voy a decir, es una revelación. Porque con lo que vos estás haciendo le estás resolviendo un problema a alguien. Si no le resolvieras el problema a alguien, un empleador sería muy mal empleador para darte a vos un trabajo que no sea productivo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque el trabajo que hace Dios en nuestra vida, y aunque esto te parezca un poco raro y un poco, por decirlo así, ¿no?, como egoísta de parte de Dios, es porque Dios tiene un designio y un propósito productivo. Trabaja en tu vida para que tu vida produzca fruto. He aquí, los coloco para que vayáis y llevéis y vuestro fruto permanezca. Dios nunca piensa en nosotros como seres pasivos, como seres inactivos, como seres que de alguna hagamos lo que hagamos exactamente lo mismo. No, Dios opera sobre la base de que espera una producción de lo que hagamos. Para algo tenemos que servir. ¿Para qué estaba haciendo la vasija el alfarero? Sencillo, para poder comercializarla, para que de esa manera la comercialización produzca en ellos una ganancia, para que esa ganancia haga que prosperen y así una cadena permanente. ¿Para qué Dios trabaja en nosotros? No solamente para que nosotros maduremos y desarrollemos en nuestra fe, sino para que seamos un canal de bendición para otros. Cuando Dios trabaja, para poner un ejemplo, sobre la paciencia en tu vida, ¿sabes para qué es eso? Para que el trabajo de paciencia de Dios en tu vida sea un instrumento para que otros que necesiten paciencia puedan tenerla, no en un libro, sino en una persona que vivió la paciencia y ganó. Cuando Dios trabaja en la consolación para tu vida, ¿sabes para qué trabaja en la consolación para tu vida? Para que luego, cuando otra persona necesite consolación, vos puedas ir a esa persona y puedas demostrarle que por el poder laboral de Dios, ya esa área en tu vida está consolidada y poder ser de bendición para otro. ¿Me estás comprendiendo? Productivo. La obra de Dios no es simplemente para que sea más santo, lo incluye. Pero la obra de Dios es para que vos seas productivo, un trabajo productivo y finalmente un trabajo persistente. Dios tiene una característica: lo que inicia, lo termina. Cuando empieza algo, lo termina. La palabra profética más segura dice: y aquel que en vosotros comenzó la obra, la completará, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día postrero. Por eso que hasta el día que vos partas a la presencia del Señor, el Señor está trabajando. El Señor está trabajando. Y cuando partís, ¿qué hace? Y no trabaja más, porque ya cuando partís te espera la glorificación. Pero lo glorioso de esta palabra es precisamente eso: que como Dios es eterno, no tiene una fecha de vencimiento. No, con esto voy a trabajar hasta el 2014. Ya el año 2015 me cansé. No, Dios no se cansa de vos. Seguirá obrando, seguirá obrando, seguirá obrando, seguirá obrando. Si querés dar un aplauso al Señor, aplaudilo. Ahora quiero decirte que este trabajo creativo artesanal, que este trabajo productivo, que este trabajo persistente, es un trabajo que también, hermano, escucha bien esto, necesita de tu participación, de tu cooperación, porque acá lo que tenés que entender es la comparación. Somos como barro, pero no sos barro. Vos sos una persona con determinación. Vos sos una persona con libre albedrío. Vos sos una persona que decís que sí o decís que no.
Tu participación en este proceso no es lo más importante, pero claro que vale, claro que es válido, claro que también es importante. Ahora, Dios te ama de tal manera que aunque muchos de nosotros a Dios le demos mucho trabajo, Él sigue trabajando en nosotros, pero cuanto más cooperes en su trabajo, más vas a alcanzar de Él. Es un trabajo cooperativo. En la casa del alfarero, en tercer lugar, es casa de restauración. Lo que vio Jeremías allí es que él estaba trabajando, el alfarero trabajaba sobre la rueda, y lo que ve Jeremías es que ese trabajo, esa vasija, de acuerdo a lo que dice el versículo número 4, se echó a perder en su mano. A Jeremías le llamó la atención que esa obra que estaba siendo artesanalmente construida por el alfarero se echó a perder en su mano. Mi hermano, mi hermana, la vida cristiana, cada vez que erramos, cada vez que fallamos, cada vez que bajamos algún tipo de vara de nuestra identidad cristiana, en la santidad o en cualquier área de nuestra vida, comienza un proceso tremendo donde el enemigo, el acusador de los hermanos, va a querer capitalizar esa experiencia para llenarte la cabeza de mentiras diciéndote: no servís, sos un falso creyente, no hay verdadera vida cristiana en ti, Dios no está trabajando en tu vida, eres un falso, eres un hipócrita, o palabras similares que todos los que estamos acá alguna vez escuchamos. Ahora, en la revelación, esa casa del alfarero se constituye en casa de restauración. ¿Por qué? Porque el texto nos dice claramente que el alfarero volvió. Decí conmigo: volvió. Más fuerte: volvió. Volvió. Cuando fracasás, ¿qué hace Dios? Vuelve. Cuando haces algo incorrecto, Dios insiste. Dios tiene la determinación de lo que ha comenzado en nuestra vida, no lo deja. Vuelve, vuelve. Y volvió y la hizo, escucha bien, otra vasija. Otra vasija. Restauración no es ponerle un parche a tus problemas. Restauración no es poner una palabra de aliento que te levanta un poco la autoestima caída. Eso es humanismo diabólico. Restauración significa que el Dios artesano toma el barro y hace algo nuevo. Nuevo. No arregla un poquitito las cosas. Nosotros tenemos esa mentalidad de parche. ¿Estás entendiendo cuando digo parche? Yo no sé si voy a parecer un dinosaurio con lo que te voy a decir. Pero hace unos cuantos años atrás, cuando los varones teníamos pantalones que por diferentes factores, llámese transpiración, uso, se iban rompiendo, había un, ¿cómo se llamaba? Menda fácil. ¡Qué antiguo! ¿Hay todavía? ¿Dónde hay? ¿Ve que hay? Señálenla a todos, señálenla. Ahora, el tema es que había lugares donde te ponían el menda fácil que podías zafar sin darte cuenta de que estaba el menda fácil. Pero cuando más pasaba el tiempo y más menda fácil ponía, había gente que caminaba y parecía el payaso Plin Plin. Estaban llenos de parches. ¿Por qué? Porque en realidad ese vestido, ese pantalón, ya tenía el desgaste tan profundo que no tenía otra cosa. Ahora, muchos, escucha bien lo que te voy a decir, muchos piensan
creen equivocadamente que Dios en la vida de las personas hace una tarea de parche, un menda fácil divino, un menda fácil espiritual. Un parchecito allí en tu corazón, a ver, un parchecito ahí en tu sentimiento, otro parchecito aquí. Los parches son para la bicicleta. Porque hasta los gomeros, miren, yo hubo épocas en mi vida que Dios me cuidó, me protegió. Un día veníamos de verlo a Dante Gebel en Buenos Aires, hace más de 10 años. Y venía con un auto que tenía por la ruta y yo cuando me tiraba a pasar un camión, no podía pasarlo, el auto como que no me respondía. Yo digo, ¿qué pasa con el auto? Y cuando llegué a Bahía Blanca, me doy cuenta de que el neumático estaba ya todo lo fierro. Entonces yo con mi cabeza, bueno, lo vi a la gomería y vi al gomero. Y el gomero, cuando ya vio de lejos el neumático, así con la cabeza, yo dije, ¿cuántos parches necesitará? No necesitaba parche. ¿Sabés lo que necesitaba? Tirarle el neumático eso, porque no servía ni para hacer un piquete en el puerto. ¡Un neumático nuevo! Ahí dice claramente, la hizo otra vasija, otra vasija. Por eso es que tenés que entender que en la casa del alfarero, el alfarero no pone parches. El alfarero hace una obra creativa, nueva, sobre aquellos que le confían la vida a Él. Es lo que se hace. Nueva, 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 nueva. Nueva. Porque esta es una de las palabras gastadas que tenemos los evangelios. Ay, está en un ministerio de restauración. No, está en un ministerio de parche. Y dale con parche. Llega un momento en que ya el menda fácil no tiene, ya no hay lugar. Porque siguen insistiendo y siguen con los mismos problemas, con las mismas dificultades, con los mismos vicios. ¿Saben por qué? Por una sencilla razón. Se han pasado la vida cristiana con parche por aquí, con parche por allá, con parche por el otro lado. Y la revelación bíblica dice, yo hago ¿qué cosa? Nueva todas las cosas. Vida nueva. Que no consiste en vida mía, sino en vida de Dios en mi vida. Porque Él es un Dios de restauración. Y en cuarto y en último lugar, la casa del alfarero es una casa de familia. Decí conmigo familia. Familia, de vuelta. Dios no le está hablando a Jeremías, Dios le está hablando al pueblo de Israel. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, otra vez más revelación, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué es lo que descubro yo acá, hermano? Hermana. Que Dios te puede amar a vos personalmente, pero su obra es una obra colectiva, es una obra de familia. La casa del alfarero es una casa de familia. La mentira del humanismo y de nuestro espíritu de este tiempo posmoderno es de sálvese quien pueda. E inclusive algunos que tuercen las escrituras trabajan tanto con esta teología personalizada de decir yo me salvo, yo me sano, yo me restauro, que se olvidan de que cuando Dios irrumpe en la historia, ¿cómo irrumpe? En medio de un pueblo, en medio de una casa que se llama Casa de Israel, en medio de una congregación, en medio de una familia. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, casa del alfarero es casa de familia. Y nuestro espíritu se tiene que alinear al sentido bíblico de que esta congregación local,
y cualquier otra congregación local, no importa el tamaño y el lugar físico donde opere su templo, o es una familia o no es nada. Y es allí donde tiene que trabajar y obrar ese sentido del trabajo divino. Ahora, yo te dije que la casa del alfarero o el domicilio de Dios están revelados claramente en las Escrituras. Y yo quiero que esta noche te vayas de este lugar no negando la teología de que Dios es un Dios omnipresente, porque seguirá siendo un Dios omnipresente, pero que sea un Dios omnipresente no quiere decir de que no tenga un domicilio. Y yo quiero hablarte del domicilio de Dios. Claramente está el domicilio en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, o sea, mi domicilio es en la altura y la santidad. Y todos decimos, y amén, sí, en la altura y en la santidad, pero ¿quién puede negar que Dios habita en la altura y en la santidad? Pero aquí viene algo más concreto con vos y conmigo. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Wow! Domicilio. Pero en que Isaías lo destaca muy bien todavía, el libro de los Salmos nos habla de una revelación del domicilio todavía más precisa. El Salmo 87 dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, domicilio. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Y cantores y tañedores en ellas dirán, todas mis fuentes están en ti. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista en este Salmo 87? Que aunque no niega la omnipresencia de Dios, hay una identificación, hay una dirección, que en el vocabulario del Salmo es Sión, pero no Sión como un lugar geográfico, no Sión como un lugar del documento nacional de identidad, sino como un lugar donde se reconoce la presencia, el domicilio, la identificación de Dios. Y en consonancia con esto, como tantos otros salmos lo expresan, Él habita en las alabanzas de su pueblo. Él habita en las alabanzas de su pueblo.